Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo importante es elegir el camino correcto. Comenzamos. Cuando un niño reacciona y pega a su compañero, no debemos limitarnos a pensar que lo hace porque el otro le ha molestado, aunque es probable que así sea, sino recapacitar sobre qué valores estamos transmitiendo a nuestros hijos y qué modelos de actuación les estamos dando para que su respuesta inmediata ante un conflicto sea la agresividad y la violencia. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es cómo canalizar la ira en los niños. Bienvenidos. Bueno, estamos iniciando el programa del día de hoy y precisamente el tema es cómo canalizar la ira en los niños. Pero digo yo, antes de darle la bienvenida a Arnulfo Monge, ¿y nosotros cómo la canalizamos? Porque somos el ejemplo viviente para nuestros hijos. Bienvenido. Gracias. Y fíjate, precisamente para cuestión de coherencia del programa, sí. Antes de llegar me pegué un tiro, primero me enojé. ¿Tú solo o...? No, con alguien, pues, alguien que estuviera loco y me veo peleándome en el espejo. Y luego aprendí a canalizar mis sentimientos, mis emociones, y aquí estoy. ¿Y todo resuelto? ¿Todo bien? Sí, ya te puedo platicar de qué se trata. Ay, platícame. Ay, primero el chisme y luego el tema, ¿no? Déjame agarrar ahí. Sí, está bien. Es que ahorita están aquí en el set morritos y me da mucho gusto verlos porque así es. Van a escuchar el programa. Ya les pregunté, antes de iniciar, te estaban poniendo el micro y todo eso, y ya les pregunté yo, ¿quién es muy enojón por aquí o enojona? Y mira. A ver, ¿quién es muy enojón? Primer paso, aceptación. A la torre. Está bien, hay que ser sinceros. ¿De dónde vienen? A ver, no veo la camiseta. ¿Qué? Son de un campamento. Es que la presentaje era más al rato, pero pues ya pasó. Ahí todos están. Estos niños son... ¿Quién es enojón y enojona? Para que se vean ahí, a ver si es cierto. A ver, levanta la mano los enojones. Chequen dato. ¿Y la maestra? A la torre. Y también eres enojona, maestra. Tienes cara de buena gente. No. Nomás la cara. Qué miedo. Bueno, me gustaría primero comenzar aclarando. Vamos distinguiendo, porque son dos cosas muy distintas. Primero vamos a ver cómo podemos canalizar el enojo, ¿no? O lo que es la ira. La ira, muy bien. Entonces, hay que puntualizar que una cosa son los sentimientos y otra cosa son las emociones. ¿Sí? Son dos cosas completamente distintas. Muy bien. Las emociones es lo que yo percibo de manera inmediata a través de los sentidos. Esas son las emociones. O sea, lo que me entra por los ojos, por los oídos, por las manos, por la boca, y en mí genera algo. Eso es una emoción. Por ejemplo, ante un suceso. Veo un perro que pasa y me gusta. Y me da la emoción de estar alegre, por ejemplo, ¿no? Porque, ¡ay, qué bonito! De esos perros así de pared, de peluche. Tacita, ¿no? Les dicen. Sabe Dios, pero tacita china yo creo que debe ser, porque así, lo desgraciado. Bueno, pues le gusta al Buki, el perrito, y se emociona porque le da alegría al perrito, ¿no? Porque él quiere uno. Siempre ha querido y lo ve y resurge esa esperanza de tener uno. Ahora, eso es una emoción. Vamos a decir que es lo primario. Es cuando hace 6,000 millones de años éramos changos y vivíamos así. O sea, la emoción era, siento un elefantote que me va a comer, córrele, carnal, ¿no? Entonces, la emoción es lo primero que sentimos. Muy bien. Cuando entra por los sentidos, corre por mi cuerpo y llega a lo que llamamos el lóbulo frontal o el cerebro racional, entonces se queda ahí, aquello se llama sentimiento, ¿ok? A ver, ¿cómo lo vivimos? El sentimiento es la marca en mi cerebro que deja una emoción, ¿ok? Vamos. Ahí vamos. ¿Me expliqué, niños?
Ahí va. ¿Qué hubo? Muy bien. Ustedes van a hacer mi tarea, que logre explicarme a ustedes. Casi lo sentamos aquí enfrente. No, es que sí, estamos preparando un taller precisamente de emoción, de manejo de emociones para niños que vamos a hacer en octubre. Y el caso es que las emociones es lo primero que yo siento, válgame la redundancia, cuando por medio de los sentidos interactúo con el mundo, ¿sí? Eso es una emoción. Sin embargo, aquella emoción entra por mi cuerpo, le llamamos las vías aferentes, y llega a la corteza cerebral, o lo que llamamos el lóbulo frontal, o la parte racional de mi cerebro, y aquella emoción marca una huella, y entonces queda el sentimiento de la alegría de haber visto un perrito. Entonces, cuando yo vea algo que por mis sentidos entra y me genere endorfina, siempre va a ser alegre. ¿Sí? A ver, ahí te va, cuando huele a pueblo, que dices tú, a leña, algo, dices tú, ay, me acuerdo cuando iba a aquel paseo con los abuelos y todo, ese olorcito, ¿está bien? ¿Es el por sentimiento ejemplo, ese es un sentimiento de nostalgia, ¿no? Pero también aquí se quedó alguna vez. Tú tuviste la emoción positiva alguna vez de estar sentado en la poltrona de esas blancas con rojo, y que le así en el patio recargado, tomando un café con leche y unos coricos que tienes clavados ahí abajo. Mira qué bien. Y luego así tomando el cafecito. Tú tuviste esa emoción positiva. Y entonces el sentimiento del aroma a leña y de estar en un pueblo es positivo. ¿Okay? Pero en cambio, si yo fui de visita con el compa en Semana Santa a un pueblo y nos pegamos una borrachera de esas y amanecimos en la plaza orinados. Ay, Dios mío, vamos al corte comercial, ya no quiero saber. Imagínate. Regresamos. Ahorita que regresemos. No, cuéntame a mí. Que no eran los niños, no. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es cómo canalizar la ira en los niños. Continuamos. Las emociones negativas intensas absorben toda la atención del individuo, obstaculizando cualquier intento de atender a otra cosa. Bueno, el ejemplo arrastra y de eso se trata en familia. Digo, como madre, cada quien damos el punto de vista en este caso, ¿no? El diálogo con los hijos es muy importante para ir viendo ellos qué quieren, qué desean, con qué deporte, con qué, no sé, estudios son afines y todo, ir apoyando y que pues ellos vayan tomando sus propias decisiones encausadas con el apoyo de los padres, ¿no? Así es. Y lo que les gusta, como decías hace rato. Así es, por eso hay que aclarar, terminar nomás por aclarar esto. Los sentimientos que yo tengo en mi cerebro son fruto de las emociones que yo tuve, ¿sí? Entonces, no a todo mundo le va a dar alegría a las mismas cosas. No. Y no a todo mundo igual le va a molestar o a entristecer las mismas cosas. Por eso es muy importante, quise comenzar puntualizando. ¿Cómo canalizar la ira o el enojo de nuestros hijos? Primer dato, necesito observar, y en esta parte es muy importante, papás, no sé cómo explicar, cómo decirles que es fundamental que papá y mamá estén siempre observando a los hijos. ¿Por qué? Porque me voy a dar cuenta que a mi hijo, por ejemplo, le molesta demasiado que a las niñas las golpeen. Como puede ser que a su hermanito le dé alegría que golpeen a las niñas. Es cosa extraña. Sin embargo, puede pasar. ¿Por qué? Porque uno tuvo la emoción, captó la emoción cuando golpeaban a su mamá de una manera distinta al otro. Y entonces el sentimiento que hay en el cerebro en ambos es diferente. Por ello, ¿cómo canalizar la ira? Primero, sabiendo, identificando qué es lo que hace enojar a mi hijo, a mi hija. Porque no son iguales. Decía mi mamá, en mi casa somos 4
4 dedos hay en mi mano y cada uno es tan diferente uno del otro, sin embargo son parte de la misma mano, ¿no? Entonces son parte tus hijos de la misma familia, pero cada cual tendrá situaciones que le despiertan una emoción de manera distinta. No sé si me expliqué. Entonces, para poder nosotros canalizar la ira o el enojo en nuestros hijos, primero tenemos que saber qué es lo que hace enojar a mi hijo o a mi hija. ¿Sí me explico? Sí, claro, hay que irlos conociendo y para eso hay que estar cerca de ellos. Sí. Ok, muy bien. Voy a dar algunas pistas de cómo hacerlo. Ok. Primer dato, ¿cómo canalizarlo? Primer momento, debemos mantener el control en la situación. Por ejemplo, ¿quién se llama? Un nombre de una niña de aquí. Vanessa. Ya, luego lo... ¿Anet? ¿Cómo? Anet, por ejemplo. Anet, ¿no? Se enojó Anet porque... ¿Por qué te enojas? Porque te molesta. Porque la molestan. Porque la despiertan. Por ejemplo, mira nomás. Anet se enojó porque la molesta, porque la despiertan. No, Anet está dormida y luego llegan y le dicen, Anet, despiértate, ya, despierta. Se despierta la Anet y está enojada, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer como papás? Primero, mantener el control sobre la situación. Primer dato, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? A ver, mi amor, discúlpame, te tuve que despertar, Anet, porque ya son las 6:45 de la mañana, necesitas desayunar para que tu cuerpo funcione perfectamente, puedas pensar bien en la escuela y necesitas ir comida y bañadita a la escuela. Discúlpame, pero te tengo que levantar y te voy a volver a levantar mañana, Anet. Y entonces la Anet va a comenzar a configurar en su cerebro que el hecho de que la despierten no es por violencia, sino es por amor. Y entonces Anet va a comenzar a decir, ok, mi mamá me despertó porque me quiere. Y entonces, poco a poco y con paciencia, Anet irá percibiendo que aquel sentimiento es positivo o aquella emoción es positiva y no negativa y reconfigurará en su cerebro la situación. En cambio, llego y le digo, Anet, ya despiértate porque ya es tarde. Ay, mamá, si te estoy... ¡Que te levantes! Entonces empiezan los dos a pelear, a discutir. ¿Y qué es lo que va a pasar? Nada, que aquella situación nunca va a poder entrar en control. Siempre va a estar de pique Anet con papá o con mamá, que es quien le toca levantar a la niña, ¿sí? Entonces, si yo llego a Anet, la levanto, le doy un besito en el ombligo y le hago... A lo mejor y la Anet se despierta con una risita y entonces le empiezo a buscar el lado a Anet y entonces puedo lograr mantener el control sobre la situación. Y si le regalamos un despertador y ella misma va siendo así como que responsable. Es otra situación. Si le molesta que, ay, aquí está tu despertador, ¿de qué lo quieres con lucecitas que se ven en el techo? Que... probablemente, ¿no? A cierta edad, ¿no? Porque también eso cambia. Que a lo mejor, y Anet, puede ser que igual el despertador la siga molestando. O sea, porque ¿será? le va a despertar el despertador. Con musiquita. Y le va a generar el mismo sentimiento. Peor cuando es pi, 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 pi. Yo me acuerdo como a los 12 años me regalaron uno y era lo más horroroso del mundo. Así es. Entonces, Sí, segunda pista. Tenemos que observar por qué mi hijo o mi hija reacciona de tal o cual modo ante esa situación. En ese momento, por ejemplo, puede ser que mi hijo o esté enfermo, puede ser que no haya dormido bien, es probable que le duela la cabeza o incluso tal vez si ni siquiera sabe qué tiene, pero tiene algo. Como hay ahora que es viral, ¿no? Todo es viral, Si vas con los doctores y te dicen, oiga, no sé qué tengo, me duele la cabeza, me duele el estómago. Virus. Es que es virus, anda, es viral y pues acuéstate y toma paracetamol, ¿no? Entonces, pues es viral. Entonces, el nombre de un niño. Santiago. Vamos al corte. Bueno, ahorita regresamos con Santiago. Sí, pues. y regresamos. Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Arnulfo Monge. Regresamos.
Educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Muy bien, ahora sí, ya estamos de regreso y nos quedamos. ¿Quién iba a participar? Santiago y Emiliano también quieren. Bueno, los dos, a ver, volteen. Ahí están. Santiago. ¿Quién es Santiago? Azor. Papá. Vamos a irnos al ejemplo, ¿no? Entonces, está el papá que va a aplicar el segundo modo de cómo canalizar el enojo de Santiago, ¿no? A Santiago. Ver, vente para acá, Santiago. ¿Alguna vez? Emiliano también quiere participar, vente. Sobre. Vente para acá, los dos, para ver qué reacciones tenemos. Pónganse aquí con nosotros, aquí, por este lado, vengan. Siéntense por cuando quieran. A ver, ahí está. Santiago y Emiliano. Atención, ¿eh? ¿Por qué una situación de enojo, digan la que quieran, que les da ira, mucho coraje, de volada, perdiste? Golpearse el meñique. Golpearse el dedo meñique, por ejemplo. ¡Ay, no! Pero algo que llega a tu papá y te dice buenos días y tú estás enojado a veces. ¿Por qué? Pues por situaciones. Di una. Situaciones. Yo me caí de la cama. Te caíste de la cama. Emiliano, segunda oportunidad. A ver. Me voy a quitar el micro. El Emiliano se cayó de la cama. Digo, el Santiago y el Emiliano. Cuando saca mal un examen, fíjate, esto es muy importante. Yo te lo detengo. Emiliano. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo sacas? Cuando saco mal un examen. Ok. Emiliano sacó mal un examen y Santiago se cayó de la cama en la noche, ¿no? Entonces llega papá y les dice, Emiliano, Santiago, son hermanitos, yo soy su papá, sobre. Y yo le digo, Emiliano, Santiago, duermen en el literal. Y el Santiago duerme arriba. Imagínense, ¿no? El salto guamazo que se dio, ¿no? Entonces le digo, a ver, Santiago, Emiliano, levántense, por favor. Y entonces Santiago y Emiliano, enojados, respóndanme. Ay, bueno, ya vamos. Ay, no me quiero levantar. Pero es que ya es hora de que se levanten. Levántense, por favor. Pero yo me pegué y no me quiero levantar todavía. Es muy temprano. Y entonces yo como papá, ¿cuál es mi actitud? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Preguntar. A ver, Santiago, regularmente tú eres una persona más tranquila. ¿Me podrías responder por qué razón no te quieres levantar? Es que a medianoche me caí de la cama. Me pegué muy feo. Emiliano, regularmente tú siempre te levantas temprano. ¿Por qué no te levantaste? Porque me da sueño y me dormí tarde. ¿Pero por qué te dormiste tarde? Porque fui a una fiesta. No, cabezón, acuérdate por qué dijiste. Ah, porque saqué mal un examen. Ah, ok. Muy bien, gracias. Se valen las mentiras, gracias. ¿no? También en esto, gracias. Entonces yo como papá, cambia la percepción de la situación. Porque Santiago y Emiliano me explican la razón y entonces yo entiendo como adulto y podría decir, discúlpame, Santiago, lo abrazo y le digo, mijito, perdón, no sabía que te habías caído, perdón, pero mira, ¿te duele algo? Sana, colita de narra, si no sana ahora, sanará mañana, ¿no? Y aunque ni nos pone ni siquiera y en eso llora Santiago porque se acuerda de la caída de anoche, exacto, ¿no? Llora, se desahoga y saca su sentimiento, ¿no? Y Emiliano me platica del examen, yo le digo, no te preocupes, mijito, un número no eres tú, un número es una cifra, tú eres más que eso, vamos a la escuela porque este año va a salir mejor, ¿no? Y entonces, de esa manera, yo canalizo, yo como adulto, esto es muy importante, estoy hablando del adulto, estoy hablando del papá y la mamá que sabe controlar sus emociones primero y que no tiene por qué estar cargando a los hijos la frustración que de por sí vivimos a veces por el matrimonio, que vivimos por la situación económica. Trabajo, prisas, cientos de miles de cosas que hay ahorita. Por ejemplo, ahorita yo que venía para acá, para el programa, regularmente de donde estoy a donde me traslado, hago 5, 8 minutos. Hoy hice 12, o sea, había un choque, tal cual. Entonces, yo no tengo por qué llegar aquí y sacar esa frustración, sino, bueno, respirar tranquilo, es mi bronca, a la otra preveo y salgo más temprano. Entonces,
¿Cómo hacerle para canalizar la ira de los niños? Llevamos dos. Ojo. Llevamos dos. Primero, ubicar la situación en la que el niño está viviendo, ¿sí? Y por qué podría estar enojado. O sea, tratar de comprenderlo, tratar de ayudarle para que hable y que no sean preguntas puntuales que impliquen una respuesta sí, no, sino ¿cómo te sientes? O sea, el cómo estás, tratar de que el niño me explique. Y si no lo sabe explicar, probablemente el niño está enfermo, ¿sí? Y hay que llevarlo al médico. Y para eso implica la primera parte, que es mantener el control sobre la situación. Porque papás, si tú no tienes el control sobre la situación de enojo de tu hijo, por favor, platícame, ¿quién la tiene? O sea, porque luego piensan los papás, pues lo voy a llevar con el psicólogo o con el psiquiatra porque tú ya estás loco y no entiendes, ¿no? Y pues disculpando, pues, con todo el respeto que usted merece, pero también su hijo, pues yo creo que el que necesita psicólogo es otro, ¿no? O psicóloga, en el sentido de la locura, porque nuestros hijos solamente son un manojo, así, de sentimientos que están apenas desarrollando y que están creciendo, ¿no? Y que se están conociendo, ¿no? Ellos mismos. Así es. ¿Qué pasa? ¿Por qué reaccionaste? Porque imagino que los niños también se sorprenden de, ¿por qué me enojé tanto? ¿Qué pasa? Así es. Tercera parte que me parece fundamental y que tiene mucho que ver con el mantener el control. A veces las causas están fuera de nuestros niños. Y tercer elemento para poder mantener o contener la ira de nuestros hijos. Tratar de platicar con él sobre la posible situación del enojo que hay en mi hijo. ¿Sí? Entonces, aparte de la enfermedad, probablemente haya alguna situación que de parte mía, de parte de los maestros, de parte de la escuela o de parte del grupo de amigos donde se desarrolla, se le sale de las manos al niño y está molesto por algo. Se acabó el tiempo. Ya se acabó el programa. ¿El programa? Qué rápido, el programa. ¿A poco? Nos quedamos con todos ellos para terminar el tema. Digan adiós, gracias por habernos acompañado en Vía Libre. Nos vemos. Del campamento, muchas gracias. Bye, gracias, hasta la próxima.